la bruja escaldufa, no tiemble, tío Alberto. Ya lo vi, que estaba admirando el gorro de la bruja. Y eso que no tiene escoba, porque dicen que en las noches agarran su escoba y a volar, bruja. No, no es cierto, simplemente el edificio se llama de las brujas. No confundir con un edificio parecido que hay en la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma. Esta es la colonia Juárez y está entre la calle de Versalles y Berlín, que es un edificio de influencia inglesa y que le da atmósfera a esta colonia Juárez. Hoy, tío Alberto, quiero mostrarle 5 partes, 5 calles en donde usted, para conocer la colonia Juárez, va a decir: esto vale la pena. Y es que la colonia Juárez es tan inmensa, pues que nos pasaríamos programas y programas hablando de ella. Aquí enfrente, en esta misma esquina, tío Alberto, hay una expresión de la arquitectura francesada de la época del Porfiriato. Y eso nada más es para empezar. Vamos a ir también a la Plaza Washington, a la Plaza Giordano Bruno, a ver si me dice quién es Giordano Bruno, y más cosas. Síganme, tío Alberto. Le digo, tío Alberto, mire nada más los medallones en cantera, las puertas, la balaustrada del balcón, que antiguamente estas viejas casonas se conocía por todo esto. Luego, esta parte que si se da cuenta, pues ha de haber sido parte de lo que fue el jardín, y ya atrás hay otro cuerpo de esta misma construcción, todo de espíritu porfiriano. Le digo, hay que caminar Liverpool y Berlín, nada más, fíjese, llevamos bien poquito y nos encontramos, este edificio no es, pero sí es el terreno, el lugar donde estuvo la casa de quien creció Alberto, de don Francisco y Madero. Sí, aquí estuvo su casa, pero ¿qué cree? Cuando fue la escena trágica, ya que se agarraban de cañonazos de la Ciudadela hasta Palacio Nacional, pues en esa época, siendo presidente don Francisco y Madero, incendiaron su casa. Por eso es que esta casa no puede ser, sino aquí fue el terreno donde estuvo la casa de Francisco y Madero, en la colonia Juárez, tío Alberto. ¿Ya aprendió? Mire, tío Alberto, nada más lo traje a esta vieja casona porfiriana para que se dé lo que es o que fue la colonia americana, porque usted debe saber que la colonia Juárez fue fundada allá a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y iba a llamar la colonia americana, pero ya sabe que don Porfirio Díaz dijo no y declaró allá durante la conmemoración del nacimiento de Benito Juárez el 21 de marzo, que la colonia se debería de llamar Colonia Juárez. Y esta casona es emblemática de esta colonia. Bueno, aquí tenemos la emblemática figura de Giordano Bruno, que va muy de acuerdo a este barrio entre creadores, artistas, intelectuales de la colonia Juárez. Y está este monumento en esta plaza porque, ¿qué cree? Era un tipo que sabía un montón, sabía los movimientos del universo y sus teorías que no tenían nada que ver con la religión, y entonces que lo condenan a la hoguera, ¿sí?, al maestro por tener un pensamiento y ejercer la libre expresión, lo condenaron allá, y en el siglo XVI, nació él en el 1548 al 1600, es decir, en el siglo XVI, y este era don Giordano Bruno, que pensaba más allá de lo que era esa época el conocimiento, y por no entenderlo va a la hoguera. Bueno, tío Alberto, estamos aquí en la calle de Londres, Lisboa, y la calle Roma, no la colonia Roma, la calle Roma, y esta es la iglesia emblemática del Sagrado Corazón de Jesús. Pero vamos a la Plaza Washington, que es lo que quiero que conozca. Aquí derechito, ¿verdad, maestro? Ah, y por fin llegamos, tío Alberto, la antigua Plaza Washington, que ya de glorieta ya tiene bien poquito, porque además había, ¿qué cree?, una estatua de George Washington, presidente de Estados Unidos, pero por motivos que vaya usted a saber, desapareció, se voló. Ahora nada más hay esta pequeña fuente con esta escultura, y un fragmento de lo que es la Plaza Washington, donde todo el mundo, los trabajadores, los empleados, llegan a la hora del almuerzo. ¡Ay, qué ricas tostaditas con crema!
Ay, que no, se antoja con esta hambre. Es la hora del almuerzo, ¿no? Sí. No le den al tío Alberto, es muy pedinche. No, no, no le den nada, nada. Y allá las nieves con este calor, que aunque está nublado, hace calor. Mire, saludos, maestro. Saludos al tío Alberto. Una probadita de nieve. No, bueno, gracias, gracias. Tío Alberto, esta es parte de la colonia Juárez, en donde hay casas residenciales, pero también hay trabajadores en empresas, en oficinas por esta colonia. Le digo, échele un ojito a la Juárez, es bien divertido andar por acá. Ay, ojitos pajaritos, pero miren nada más, qué bonito es la colonia Juárez. Ahí nos vemos, tío Alberto. Yo voy por un café, un helado y unas tostadas de pata. Ahí nos vemos.